todos, vamos a hacer un recorrido por territorio mexicano. Viajamos por el país para conocer las condiciones meteorológicas. En relación a las lluvias, sí se prevén algunas para este fin de semana, sábado, hoy, mañana, domingo, y en algunos casos va a alcanzar hasta el comienzo de la próxima semana. Llueve para el noreste del país, en Nuevo León, en Tamaulipas, hacia Veracruz. El pronóstico alcanza algunas lluvias al interior del territorio mexicano, hacia el sur y sureste, y llega un poco de esto a la parte norte del país, en Chihuahua, sobre todo en la capital no se descartan algunas lluvias, mientras que no sucede lo mismo en el noroeste del país, en Baja California, Sonora, Sinaloa y gran parte del estado de Durango, en donde el ambiente va a continuar muy seco con tardes soleadas y ambiente muy caluroso. Próximas horas, Ciudad de México, prepárense porque este fin de semana va a ser muy caluroso y las temperaturas van a ser en promedio cercanas a los 30 grados, así que disfruten mientras dura la mañana. El cielo parcialmente soleado, 29 grados hoy por la tarde, no hay lluvias de momento. Sí las hay para Monterrey por la tarde y noche, 33 grados la temperatura máxima previo a este periodo de algunos chubascos ocasionales que van a ser en forma también la noche de hoy. En Guadalajara no hay nada de lluvia por ahora, es un fin de semana que corre bajo condiciones de tiempo seco, estable pero caluroso, hasta 35 grados hoy por la tarde. El pronóstico se repite para mañana domingo. Caluroso también en Acapulco, 30-32 grados, en Ixtapa hacia Patzingán. Muchas precauciones porque la temperatura estaría subiendo a los 40 grados hoy por la tarde, mientras que en Toluca es lo contrario, amanece frío con 6 grados para comenzar la mañana y luego ya dan paso a una tarde calurosa con 27 grados en la máxima y el cielo parcialmente soleado. Nos vamos a la capital de Puebla, en donde la temperatura avanza hasta los 26 grados. Es una mañana muy fresca con 11 grados y luego tiende a regresar ese ambiente caluroso que va a comportarse así ese margen de temperaturas para próximos 2 días, en donde no encontramos hasta ahora pronóstico de lluvia. Tampoco en Pachuca, amanece fresco, 11 grados, después llegamos a los 29 y nos vamos hacia el oriente de la nación. Ahí en Jalapa sí esperan algunas lluvias, no en el puerto de Veracruz, tampoco en Poza Rica ni en Tlaxcala. Al contrario, amanece frío, 6 grados, pero después sí tienden a alcanzar una tarde que va a dejar un ambiente caluroso. Nos vamos a León, en donde hoy llegan a los 30 grados, horas más tarde se empata el pronóstico para Saltillo, ahí en Coahuila, con cielo parcialmente soleado, pero domingo y lunes esperamos algunas lluvias que van a estar reportándose desde hoy en Reynosa, en Matamoros, San Fernando, en Ciudad Victoria y en Tampico, ya en Tamaulipas, mientras que en Nuevo Laredo no hay lluvias, mucho menos en La Laguna, porque ahí sube la temperatura hoy a los 37 grados. Será una tarde complicada porque será muy calurosa. Mañana no se descartan algunos chubascos aislados y una temperatura que al tiempo estará subiendo a los 36 grados. A pesar de esa posibilidad de lluvia, mantenemos el ambiente caluroso en La Laguna, en la capital de Durango también, pero antes amanece frío, 13-33 grados para hoy. Y en Coahuila el tiempo continúa muy caluroso con temperaturas de más de 30 grados, en algunos casos hasta los 36 para hoy por la tarde, lo cual se resume en un ambiente muy caluroso. Seguimos o volvemos a hablar de lluvias que se van a desarrollar hoy por la tarde en la capital de Chihuahua. Aún así, ambiente caluroso, 34 grados, uno menos para Ciudad Juárez. El cielo parcialmente soleado y no llueve en La Paz ni en Los Cabos. En Sinaloa mucho menos, el ambiente va a ser muy caluroso. Excepciones como en el noroeste del país, como en Tijuana, en donde el tiempo es estable, no hay extremos, 12-19 grados, no hay lluvia, favorece el buen tiempo. También en Hermosillo, aunque complicado porque serán 36 grados en la máxima. Y por último nos vamos a Mexicali, en donde la temperatura mayor será de los 29 grados, comienzan el día con 15, el cielo soleado, y esta situación se repite para mañana domingo, aunque el lunes sube la temperatura hasta los 37 grados. Este es aquí el reporte del tiempo, que tengan muy buen fin de semana.